¿Qué ventajas vamos a tener al utilizar una tubería de acero, en nuestro caso el licosoldado, ¿vale? para canalización? ¿Cómo vamos a seleccionar el material? Pues en principio tenemos una serie de parámetros que siempre nos van a decidir más hacia dónde vamos a ir. El trazado que tenemos, el terreno, evidentemente hay terrenos con más resistividad que a lo mejor hacen que, pues, con una protección catódica la tubería de acero sea más costoso, sea muy difícil. El perfil de trazado puede hacer que haya muchas variaciones de presión y a lo mejor tenemos que irnos a espesores muy grandes, a materiales de mejor calidad, a materiales con límites elásticos más altos. La presión de servicio, por supuesto, y obviamente el caballo de batalla de todos nosotros, que es el presupuesto. ¿Vale? Entonces, hay que pensar que efectivamente si la tubería de acero viene del mundo del gas. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener un montón de, al final, de prestaciones muy buenas. La tubería, pensad que nosotros en Noxel, la tubería según se fabrica pasa diferentes pruebas. Una es ultrasonido según se fabrica, radiografía, prueba de estanqueidad, se pone a hacer ultrasonidos también fuera de la prueba de estanqueidad y obviamente todos los ensayos mecánicos que, aunque se hayan hecho en la fabricación del acero, nosotros comprobamos esas propiedades mecánicas, bien sea ensayo de impacto, ensayo de tracción, límites elásticos, carga de rotura, todo eso nosotros, dureza, miles de ensayos mecánicos también lo comprobamos. Entonces, cuando utilizamos esa tubería, nosotros da un valor añadido al final a lo que estamos transportando. Entonces, lo que estamos buscando es que no haya ninguna fuga y tener una larga vida útil. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que para el uso del agua, porque muchas veces en otros países también pasa, es una gran desconocida. No sé, utilizamos tuberías de plástico reforzada con fibra de vidrio, utilizamos tubería de cemento, utilizamos tubería de fundición dúctil y la tubería de acero como la dejamos relegada. ¿Qué ventajas tiene respecto al acero licosoldado, por ejemplo, de las tuberías de acero? El acero licosoldado lo que nos permite es que nuestra materia prima es una bobina de acero. Con esa bobina de acero nosotros podemos fabricar cualquier diámetro realmente, porque es un proceso de conformación, digamos, de enrollar la tubería. Entonces, con un producto y un espesor podemos fabricar prácticamente cualquier diámetro. Nosotros en nuestra aplicación tenemos exactamente oil and gas, estructural y también agua. Además del agua, cumplimos con todas las directrices, porque hay una norma europea armonizada totalmente con la Directiva de Equipos a la Construcción, que es la N10224, con lo cual nuestras tuberías siempre irán con el marcado C en este caso. ¿Vale? En el mercado nacional, mucha gente a lo mejor piensa que esa tubería de acero no cumple con todos los requisitos o es una cosa rara, a lo mejor que no se adapta a la normativa, y no, esto cumple absolutamente con todo. Entonces, la verdad es que el montaje, ahora veremos un poquito más adelante, digamos, las características del montaje, porque otras cosas que nos hemos encontrado muchas veces es que la gente tiene gran desconocimiento a la unión, al montaje de esa tubería, es decir, soldadura, esto es difícil, ¿no? Hay que cualificar gente, hay que hacer ensayos, ¿cómo se puede solucionar? Ahora veremos que realmente ni es tan complicado y hay soluciones muy sencillas. Ventajas que podemos decir de esa tubería. Tenemos una estructura continua después de soldar. La soldadura al final es una coalescencia de los materiales, con lo cual va a ser una pieza después de soldarla. No vamos a tener, el riesgo de fuga va a ser mucho menor. Soporta grandes cantidades de presiones internas. Al final en un proyecto de agua estamos hablando 15, 20, 25, 30 bar posiblemente. Podemos ir uno más alto, pero tenemos calidades de acero que realmente pueden aguantar muchísimas más presiones. Al final, jugando con diámetros y espesores, podemos llegar, pensad que para el gas hacemos pruebas hidráulicas hasta 200 bar en la fábrica, las tuberías aguantan, o sea que realmente es una gran ventaja trabajar con acero. La instalación es bastante sencilla y bastante segura. La fábrica, además, o sea, la instalación de la tubería, una vez soldada, se puede meter en zanja directamente después de soldada, porque al ser muy elástica no hay ningún problema. Y otro factor económico, por ejemplo, son las longitudes. Hay muchos otros materiales que vienen, a lo mejor, en tramos muy pequeñitos, 4 metros, 6 metros. Nosotros podemos fabricar hasta 18 metros en un solo tramo. Con esto, pues al final, se abaratan también costes de unión en campo. ¿De acuerdo? Y luego, además, no solo es tubería de acero, porque se debe aplicar un recubrimiento. Y ese recubrimiento, al final, vamos a tener una tubería compuesta. Vamos a tener polietileno, vamos a tener epoxi, para agua alimentaria, y el polietileno va a ser al final la ventaja que nos podría dar otro tipo de tubería, como la tubería de polietileno realmente, porque al final es una protección mecánica que nos va a proteger contra la corrosión. Esto no implica que al poner el polietileno decimos, bueno, pues entonces ya la protección catódica nos olvidamos. No, la protección catódica siempre es importante, bien sea por ángulos de sacrificio, por necesidad, siempre hay que ponerla. ¿Vale? El polietileno que utilizamos es tricapa, al final es un fusion bonded de epoxi, adhesivo y polietileno. Los espesores rondan los 3-4 milímetros y la verdad es que la vida útil que tiene esto es tremenda. Una cosa fácil también que tiene es que las reparaciones de esto en campo, que es muy sencillo, a lo mejor que pues, haya algún pequeño daño en el transporte, que pues, al final una piedra o un arrastre al que descargar el camión, se repara muy fácilmente.
Entonces, superior es cierto que polietileno, por ejemplo, a lo mejor para diámetros pequeños es muy competitivo, pero por encima de 500 habría que pensarlo, sobre todo porque nosotros también revestimos tubería con polietileno, con lo cual las ventajas empiezan a ser mayores. Ahí tenéis alguna imagen de cómo se aplica el revestimiento. En principio, lo que es muy importante a la hora de aplicar revestimiento es la condición superficial de la tubería. Y esto en campo a veces también es que la gente tiene malas experiencias diciendo es que en campo luego aplicar el polietileno, aplicar el epoxi es muy complicado y hemos tenido malas experiencias, porque lo ideal es siempre chorrear, cepillar, tener una buena preparación superficial. Cuanto mejor sea esa preparación superficial, la verdad es que la adhesión, que al final es lo que nos va a determinar la calidad del revestimiento, va a ser mejor. ¿Vale? Nos aplicamos, tenemos epoxi poliuretano interior y exterior y polietileno y polipropileno, un poquito más resistente en el exterior. Respecto al diseño, digamos, final de la tubería, normalmente estamos acostumbrados a ver los extremos biselados, con el típico bisel de 30 grados de tubería, a lo mejor, pues eso, para oil and gas. Esa unión lo que nos hace es que se pueden soportar muchas presiones, porque al final queda pues, un espesor uniforme en todo el tramo. Pero hay otras soluciones, como pueden ser abocardados, los extremos. Un abocardado cilíndrico o esférico. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues realmente lo que nos vamos a quitar es el abocardado cilíndrico, lo que podemos es, en el cilíndrico es un más sembrado y lo que tenemos es que al final podemos tener un pelín de giro, un pelín. Pero en el esférico, por ejemplo, que es la gran ventaja, podemos llegar a tener hasta 6 grados de giro y esto nos quita fabricar piezas especiales, en un trazado largo evitar exactamente de poner codos, es pues, bastante útil. Y por último, hay otra solución más, que es hacer un abocardado con un manguito termoresistente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le soldamos al interior del tubo una especie de manguito, una manga, se llama. Comúnmente. ¿Qué va a hacer esto? Si os fijáis en esta parte, en esa parte de ahí, lo que lleva es una cámara de aire con una malla normalmente de 0,4 milímetros de espesor de acero. De manera que cuando se suelde por el exterior, el epoxi por dentro no se va a quemar. Y la aplicación del revestimiento en campo va a quedar limitada únicamente a la parte exterior. ¿Vale? Entonces esta cámara de aire, como iba diciendo, lo que nos va a hacer es que al soldar no se queme el polietileno por dentro, o sea, el epoxi, y al no quemarse el epoxi no tenemos que repararlo en campo, y esto es un ahorro muy significativo. El coste el montaje, la velocidad de montaje es increíblemente alto. Todos estos abocardados, lo bueno que tienen es que no es una soldadura top, es una soldadura, lo que se llama fillet en ángulo, ¿no? Porque va apoyado uno sobre otro. Lo bueno que tiene eso es que esa soldadura es muy fácil de ejecutar y lo que es más importante, muy fácil de inspeccionar. Eso con un ensayo típico de líquidos o partículas, que cualquier operador puede estar cualificado para hacerlo, aseguramos la calidad, digamos, de la soldadura. ¿Vale? Como decíamos, exactamente, ese abocardado facilita hasta 5 o 6 grados, nos ahorramos codos. Todo esto al final nos va a ahorrar un montón de tiempo en el montaje y un montón de dinero, al fin y al cabo. Pensad que estos ensayos, o sea, nosotros la soldadura de la tubería helicoidal va mirada por un montón de ensayos. ¿Pero por qué? Porque es una soldadura a tope. Es una soldadura a tope, ¿vale? Que une metal con metal. Se requiere un ensayo mucho más fuerte, digamos, para mirarlo, pero un ensayo para una soldadura en ángulo no tiene casi responsabilidad. Obviamente, esta solución de abocardado está pensada específicamente para agua. En gas las presiones no permitirían hacer esto. ¿Vale? Entonces, un poco las particularidades debidas al acero. Tenemos mucho menor peso, al final no es tan ligero como los tubos de plástico, pero digamos, en el montaje va a ser mucho más útil, o sea, no vamos a tener golpes de viento, es mucho más, digamos, es mucho más elástica, con lo cual podemos tener tramos muy largos y ponerlos directamente en la zanja, no hay que hacerlo tubo a tubo. ¿Vale? Al final, como las propiedades mecánicas son muy buenas, podemos disminuir el espesor de pared y el relleno de la zanja y la cama es menos exigente, ¿vale? Porque el acero tiene mejores propiedades. ¿Vale? Voy terminando. Entonces, una de las características de los aceros, como dice ahí, a diferentes fundiciones, es que los materiales son mucho más, se pueden modificar a los esfuerzos. Entonces, movimientos de tierra, terremotos, cualquier cosa de estas es mucho más fácil que una tubería de acero se pueda adaptar, deformarse, llegar incluso hasta el límite de plástico, pero nunca va a romper. O sea, bueno, nunca va a romper, obviamente puede romper, pero es mucho más improbable que rompa. ¿Vale? Todo esto es una estructura autoportante, ¿vale? Permite protección catódica, vuelvo a decir, no os olvidéis la protección catódica, es muy importante, y la conducción desmontada no lleva juntas de ningún tipo, o sea, todo esto es absolutamente estanco, ¿vale? La vida útil al final de este producto, que es lo que vamos buscando,
inicialmente puede parecer un pelín más caro, puede parecer un poquito más, pero realmente os vais a ahorrar un montón de problemas si os dedicáis, si os vamos a decir, por una tubería de acero. Porque al final, fundición dúctil o de plástico reforzada con fibra de vidrio, la tubería está bien para ciertas soluciones, pero cualquier golpe, cualquier presión excesiva, cualquier movimiento de tierras puede al final lidiar en una fuga. ¿Vale? Para aplicar el revestimiento en campo, muy sencillo, o sea, al final no tenemos tiempo, tenemos vídeos de YouTube por ahí bastante interesantes, pero básicamente que os quede una idea. Aplicarlo en campo tiene una cualificación mínima para los operadores. Al final existen dispositivos, pistolas, tanto para aplicar el epoxi en las uniones como en las reparaciones, y también hay mangas termotráctiles y parches específicos para el polietileno, ¿vale? Para simplemente calentando, aplicando, haciendo presión, se puede dejar todo. Entonces, bueno, cualquier duda, creo que es hora del café y no me quiero detener más, ¿vale? Gracias.